Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer secretos con lo que podés disfrutar del caos de los primeros 100 días. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Y le damos la bienvenida a este programa que no es caótico, al contrario, está todo muy bien preparado para recibir a nuestros invitados. Al invitado de la tarde de hoy, él es el doctor Gustavo Miguel Benítez, otorrino laringólogo. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperemos que podamos evacuar todas las respuestas. Está más delgado, doctor, que la última vez que vino. Y estoy tratando de ponerme también a tono. Practico un deporte tailandés que se llama Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai, que es boxeo tailandés. Qué bueno. Y desde que practico eso prácticamente estoy bajando mucho de peso. Pero muchísimo bajo, o sea, de la última vez que lo vimos acá, ahora, y nunca fue, aclaro que nunca el doctor fue gordo, ¿verdad? Pero era más, está muy estilizado, está más delgado. Anteriormente hacía gimnasio, pero con el Muay Thai realmente uno... ¿Y cómo es el Muay Thai? Vamos a hablar otro tema un ratito porque yo soy curiosa. El Muay Thai estoy practicando con el profesor Eduardo Lahaye. Sí. El gimnasio queda en la calle Yegros y Tercera. Sí, pero es boxeo y es con una las una piernas mezcla también. de boxeo Esa es. y piernas. Ah, ya, las Sí, piernas. es el deporte de las 8 extremidades, Sí. porque los golpes se realizan con el puño, con el codo, con las piernas, con las rodillas, con las armas que tiene el cuerpo como para defenderse en una situación límite. ¿Y eso puede estudiar cualquier persona, a cualquier edad? Generalmente comienzan en la adolescencia. Sí. Es un deporte de contacto, es diferente a las otras artes marciales, al taekwondo, al karate, al judo, donde también hay contacto, pero no hay contacto pleno como es en el Muay Thai. Pero este es boxeo. Este es boxeo y patadas. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Muay Thai. Muay Thai. Se escribe Muay con M-U. T-H-A-I. Paraguay tiene un campeón sudamericano de Muay Thai que compitió hace poco en Porto Alegre. No me digas. Contra peleadores argentinos, brasileros, y fuimos número 1. Qué bien. Y tenemos campeones paraguayos, ¿verdad?, que se están preparando para la competencia de junio. ¿Quién es nuestro campeón paraguayo? En este momento, el que es compañero nuestro es el señor, se llama Oscar. ¿Usted no se había competido, doctor? No, ya no. ¿No? A mi edad ya no. ¿Por edad o porque empezó un poquito tarde la práctica? No, es por edades, es por peso. Únicamente que nosotros ya hacemos un deporte para mantener amateur, el peso, claro, mantener el estado físico, mantener la salud, no ya para una competencia. Pero sirve también como defensa personal. ¿Eso? Sirve como defensa personal. En el llegado del caso, digo, ¿verdad? Claro. Que ojalá no le llegue ese caso, pero es bueno saberlo. Bueno, doctor, bienvenido. Ahora después de hablar de esto, vamos a hablar del tema médico, pero es importante porque me llamó la atención y es cómo una persona puede cambiar físicamente cuando hace algún tipo de deportes o cuando tiene alguna disciplina, cuando cambia algo en su vida, ¿verdad? Para mejor o para peor. En este caso, el doctor está muy estilizado. Felicidades, doctor. Gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro tema. Diagnóstico precoz de hipoacusias. Hipoacusias es escuchar menos. Sí, hipoacusia significa pérdida de la audición. Pérdida de la audición. O disminución de la audición. Es un tema muy importante que lo podemos dividir en un marco teórico y en un marco práctico. El marco teórico es lo que se debería de hacer y lo que se está haciendo en otros países más avanzados que el nuestro. Y el marco práctico es lo que realmente estamos haciendo ahora en Paraguay. En otros países existe una ley por el cual todos los recién nacidos deben ser sometidos obligatoriamente a un estudio de la audición para determinar si existe o no alguna alteración o déficit de la audición. Sean estos con algún factor de riesgo o sean niños que nacen totalmente normales. Por ejemplo, en la Argentina existe una ley, en el Brasil también, en Colombia también, que son países sudamericanos, ni que hablar en los países europeos, en los Estados Unidos, en España, en donde hace 30 años que se impusieron una meta, que es la del cribaje universal, que significa explorarle prácticamente a todos los recién nacidos. Empezaron con planes pilotos, solamente con aquellos niños que podían tener algún problema
por ejemplo, los de bajo peso al nacer, los prematuros, los que tenían hiperbilirubinemia, alguna enfermedad como encefalopatía o meningitis, y lo introducían dentro de un programa. Aquellos pacientes que no pasaban las pruebas se iban sumando otras pruebas hasta tener un diagnóstico definitivo. ¿Por qué hacían esto? Porque está comprobado que nuestro lenguaje lo adquirimos hacia la edad de los 3 años. Pasado ese tiempo, también se puede adquirir un lenguaje, pero ya es un lenguaje más rústico. Inclusive el modo de pensar, nuestro pensamiento se desarrolla antes de los 3 años de edad. La importancia entonces de un diagnóstico precoz radica no solamente en que ese niño va a escuchar bien, sino que ese niño va a poder hablar, relacionarse, pensar, desarrollarse como persona y no convertirse en una carga para la sociedad. Claro. ¿Ese diagnóstico cómo se hace? ¿Es con un aparatito o es como es bebé? No puede responder, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las edades existen diferentes métodos para determinar la pérdida de la audición o la normalidad de la audición. Un método que surgió hacia los años 1978 son de las autoemisiones acústicas, en el cual se mide y se detecta la emisión de sonidos que provienen del propio oído del ser humano. Las células producen una contracción, esa contracción produce un movimiento, ese movimiento produce un sonido que es captado por un micrófono que tiene la máquina y que nos indica a nosotros si existe o no integridad de esas células y que posiblemente ese oído está funcionando bien. Otro estudio es realizado por potenciales evocados. Existen 2 clases. Uno de ellos es el de potenciales evocados de tronco encefálico, en el cual medimos... ¿Cómo es eso, potenciales evocados? Sí. El nervio, cuando se contrae o produce un movimiento o una acción, genera un potencial de acción, genera cambios de la dinámica en el nervio, es decir, genera cambios en su voltaje. Sí. Puede pasar de positivo a negativo. Eso en una sumatoria de neuronas puede ser medido a través de generadores, a través de electrodos colocados en la superficie de la cabeza, llevados a una computadora, y esa computadora lo vuelve otra vez con un algoritmo y quitan unas imágenes. O sea, le ponen unos electrodos en la cabeza y conectan a una computadora y ahí sale si escucha bien o no. No, no entendí nada. Entonces, ¿cómo, doctor? Eh, Pero fácil, expliquen. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil por posible. Favor. Para hacer el estudio de potenciales evocados auditivos, Sí. Necesitamos en primer lugar que el chico esté durmiendo. Para que duerma se puede hacer a través de un sueño fisiológico o a través de una anestesia. Preferimos siempre hacerlo con sueño fisiológico. Claro. El natural. El natural, el sueño fisiológico Sí. natural. Para eso se hace una preparación previa. Se le indica a los padres que le tienen que despertar a la criatura por lo menos 4 horas antes, no dejarlo dormir, no le dan de tomar su leche. Ay, pobrecito, una tortura le hacen al bebé. Lo mantienen en ayunas para que en el momento que asisten a la clínica, duerma. El niño esté cansado, con hambre. tenga hambre, tome su leche. Eso produce la María alcalina y la María alcalina le da sueño. Ya. Con ese sueño podemos estar trabajando fácilmente 45 a 1 hora para hacer el estudio. Para hacer el estudio, lo primero que hacemos es examinar el conducto para ver si existe algún factor obstructivo, si existe cera, pus, sangre, infección. Sí. Si está todo normal, se limpia la piel con una sustancia, se colocan unos electrodos en la superficie, que es el que va a determinar y va a captar la parte de energía eléctrica, y se estimula a través de un clic que se le coloca a través de unos micrófonos de inserción que van dentro del oído. A medida que nos vamos poniendo el estímulo, el nervio va reaccionando y esa reacción lo vamos captando en forma de gráficas. Ya. Y vamos interpretando de acuerdo al umbral auditivo, al tipo de gráficas, si el niño está escuchando o no. Ya. Mientras tanto, el bebé duerme. El bebé no siente absolutamente nada.
Una característica importante de estos estudios es que son totalmente inocuos, Sí. no tienen ningún peligro, no se utiliza ninguna aguja, no se utiliza sangre, no se le produce daño al recién nacido. Claro. El estímulo clip, que es un sonido de 80 decibeles para arriba, tampoco produce ningún daño dentro del oído de la criatura. Es decir, es un estudio que no produce ningún tipo de alteración, es decir, los padres no deberían de tener miedo para que se lo haga o se practique este estudio. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos preparado varios materiales que el equipo de producción estuvo preparando desde el inicio para poder entender todo esto. Vamos con ese primer material, por favor. El oído humano. El oído humano constituye una maravillosa combinación de elementos tanto mecánicos como neurosensoriales, cuyo objetivo es brindarnos la información acústica más completa posible de nuestro medio ambiente, y está dividido topográficamente en 3 partes, aunque constituyen toda una unidad funcional: el oído externo, el medio y el interno. Explica lo que es el oído, cómo está. ¿Está correcto? Está correcto. Bueno. Lo que hacemos con los estudios es determinar cómo se halla el oído interno. Es ahí donde radica principalmente la función auditiva, porque están las células ciliadas, que son las captadoras de la información, que serán retransmitidas a través del nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director, si podemos poner eso. Hipoacusia. Conceptualmente se define como toda disminución de la agudeza auditiva, pero el término es relativo, ya que el concepto de normalidad puede variar por factores como la edad, ecológicos, entre otros. ¿Está correcto? La hipoacusia puede dividirse en grados. La normalidad siempre es normal, sea cual sea la edad. No existe un patrón de normalidad según la edad. Ya. Pero sí existe un patrón de hipoacusia de acuerdo a la pérdida que tenga cada persona. Sí. Eso se mide en decibeles, de 0 a 40 decibeles, de 40 a 60, de 60 a 80 y más de 90 ya son hipoacusias profundas. Cuando una persona es muy mayor, va perdiendo la audición, Sí. ¿eso se llama también hipoacusia o tiene Eso otro se llama nombre? hipoacusia, y dentro de la hipoacusia recibe el nombre específico de presbiacusia, Presbiacusia. que significa pérdida de la audición por la edad. ¿Y a qué edad más o menos uno comienza a no escuchar A partir de tanto? los 25 años todos vamos perdiendo nuestra audición. Yo pensé que era solo bien mayor. No. A partir de los 25 años está comprobado que van disminuyendo paulatinamente las células que captan la información. Sí. Únicamente que como existen muchas de ellas y existe un rango donde la audición se mantiene y es donde nosotros principalmente hacemos la conversación, el paciente no se da cuenta. Claro. Quizás se dé cuenta porque empieza a tener zumbidos, ruidos dentro del oído, pero para la parte de conversacional eso se mantiene, y ya cuando los niveles están por debajo de los 30, 35 decibeles es donde empieza a notar que existe un déficit. Ya. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? A la vuelta seguimos charlando sobre este tema y quiero contarte que si tomas un comprimido al día de A125 prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos nuestra charla con el doctor Gustavo Miguel Benítez, otorrino laringólogo, y nos está explicando el tema de la hipoacusia, que es la pérdida de la audición. ¿Cómo se descubre eso en los bebés? Es a través de estas pruebas que nos estaba diciendo, ¿verdad? Exactamente. Ahora vamos al lado práctico, Vale. al lado de lo que realmente estamos haciendo en Paraguay. Porque muchas veces nos imaginamos, y es todo muy lindo, todo lo que uno puede leer, escuchar, lo que hace en nuestros países, pero lastimosamente en Paraguay eso es diferente. Sí.
Para llegar al estado donde estamos se tuvo que hacer mucha inversión porque los equipos cuestan muy caros. Un solo equipo está saliendo alrededor de $35.000, uno solo. La demanda de pacientes siempre es grande, sin embargo el poder adquisitivo de nuestra gente siempre es muy pobre. No se puede estar pensando comprar un equipo como para ganar dinero, sino más bien se compra un equipo para tratar de ayudarle a las personas. Claro, va a ser un servicio. Es un servicio. Pero en fin, Paraguay es el único país, conjuntamente con Brasil y Argentina, que tienen esos equipos en Sudamérica. El más sencillo de todos, el de autoemisiones acústicas. En ese caso se le entrena a un profesional, se le cita también a las criaturas, a los bebés, se le hace el mismo procedimiento de previo como para que vengan a dormir en la clínica. El estudio dura fácilmente 10 a 15 segundos, es rápido y determina si el chico pasa o no pasa la prueba. Si pasa la prueba, lo liberamos y recién lo estamos viendo a los un año, porque se piensa que todos los niños que tienen algún factor de riesgo se los tiene que evaluar hasta los 3 años de edad. Si no pasa la prueba, se lo vuelve a citar en otro momento, generalmente es en 15 días a un mes aquí en Paraguay. En otros países lo citan en 48 horas o 72 horas. Lo volvemos a hacer la prueba. Si vuelve a fallar, es la segunda vez que está fallando, entonces directamente ya pasamos a hacer el otro estudio, que es el de potenciales evocados de troncoencefálico o de estado estable. Existen diferencias entre estos dos últimos. Sí. ¿Por qué? Porque el de troncoencefálico mide solamente una parte del espectro de las frecuencias de la audición. Estamos midiendo alrededor de los 2.000 o 4.000 aproximadamente. Sin embargo, el de estado estable, que es un nuevo estudio que se está lanzando en el mercado mundial y que se están haciendo estudios en universidades importantes en Estados Unidos para ver si realmente funciona, qué grado de funcionalidad tiene, si sirve o no sirve, pero mide la frecuencia en 4 frecuencias, no solamente ya en una frecuencia. Es decir, podemos estar haciendo un audiograma totalmente objetivo a un recién nacido. Podemos determinar si existe una hipoacusia en los graves o en los agudos, o determinar si es una hipoacusia conductiva, que está afectado solamente la parte, diríamos, de conducción del sonido, o si está afectado, diríamos, la parte interna, del oído interno. Doctor, usted dijo factores de riesgo. O sea, en nuestro país no se le hace a todos los recién nacidos, como en otros países más desarrollados. Nosotros tenemos un programa de tamizaje auditivo. Sí. Este programa se desarrolla en 10 maternidades públicas. No tiene ningún costo para los pacientes. Nosotros absorbemos todos los costos. Y se le practica el examen solamente a los niños de riesgo. ¿Cuáles son esos niños? En primer lugar, los de bajo peso, por debajo de 1.500 gramos. Aquellos prematuros que nacen antes de tiempo, los que tienen aumento de bilirrubina en sangre, la hiperbilirrubinemia, la famosa tiricia que dice la gente del campo, el que tiene algún defecto o anormalidad evidente, o el que tuvo antecedente de una encefalitis, una meningitis, o que la madre tuvo una enfermedad como la sífilis, o procesos virales como citomegalovirus, como rubeola. Entonces, a ellos le damos más importancia que a aquellos que no tienen ningún factor de riesgo. Pero, sin embargo, aquellos que no tienen factor de riesgo también podrían tener un problema auditivo. Eso no se descarta. Perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material? Tenemos otro material. Vamos con ese material, por favor. Los síntomas de la hipoacusia pueden abarcar ciertos sonidos que parecen demasiado fuertes, dificultad para seguir conversaciones cuando 2 o más personas están hablando,
dificultad para oír en ambientes ruidosos. Está correcto esos síntomas. De ellos, el que más llama la atención generalmente es el no entender lo que uno escucha en adultos. Por supuesto, un niño nunca refiere eso, ¿verdad? El niño tiene problemas en la escuela, problemas de aprendizaje, tiene problemas de conducta. Generalmente son niños muy inquietos o que están viendo la televisión en un tono muy alto, Sí. problemas de aprendizaje. Es decir, varía mucho de acuerdo a la edad. En pacientes adultos, la queja más frecuente es escucha pero no entiende o el tema de los zumbidos. Perfecto. Tenemos otro material que habla de las causas, me parece interesantísimo. Otros síntomas abarcan sensación de estar sin equilibrio o mareado, presión en el oído, ruido o zumbido en los oídos. Con el aparato de potencial evocados no solamente se le pueden examinar a los niños, sino también a los adultos. Y se hace el diagnóstico diferencial entre una hipoacusia coclear, es decir, si está afectada la cóclea, o una hipoacusia retrococlear, si está afectada la parte posterior de la cóclea, que es el nervio. La cóclea es el lugar donde se encuentra nuestra audición, donde están los captadores realmente de la audición. Y entre los factores retrococleares que producen pérdida de la audición tenemos tumores. Y dentro de esos tumores son los schwannomas o neurinomas los más frecuentes. En nuestro país anteriormente eran vistos no con mucha frecuencia. Sin embargo, con nuestras técnicas nuevas estamos encontrando que muchos pacientes son diagnosticados y gracias a Dios son diagnosticados en forma precoz, en forma temprana, para que pueda hacerse una conducta que no sea muy agresiva, inclusive no corra riesgo la vida de esos pacientes. Perfecto. Bueno, si tenemos tiempo para poner el otro material, sí, perfecto, adelante. Causas. La hipoacusia conductiva ocurre debido a un problema mecánico en el oído externo o el oído medio. Puede que los 3 minúsculos huesos del oído no conduzcan el sonido apropiadamente. El tímpano puede que no vibre en respuesta al sonido. Está bien eso, doctor, las causas. La hipoacusia conductiva. Dentro de la hipoacusia conductiva generalmente es porque la transmisión del sonido está alterado. Como decía, puede estar alterado en la parte osicular, en la formación de líquidos en el oído medio, por infección, por perforación de la membrana timpánica, por traumatismos que producen dislocación de los huesecillos o de una patología que sí es frecuente en nuestro país que se llama otosclerosis. Otosclerosis. La otosclerosis es cuando uno de los huesecillos, que es el estribo, se va fijando paulatinamente a la platina, a la ventana oval. No se sabe realmente la causa exacta, pero sí existen factores predisponentes, entre ellos la parte genética y factores hormonales. Se ve mucho por eso en mujeres, una relación 4:1. Las mujeres que tienen este problema, en lo posible, no tienen que tener muchos hijos, no deberían de consumir anticonceptivos, deberían de tener un buen control. No deberían consumir anticonceptivos, no deberían tener muchos hijos. No deberían tener muchos hijos y tendrían que tener un buen control endocrinológico. Ya. Cuando nosotros hablamos de esto, hipoacusia, ¿hay una diferenciación en quienes ya nacen con este problema o uno puede de repente, no sé, a los 10 años o a los 15 o a los 20, tener algo que hizo que tenga este problema? Sí, ¿Hay diferenciaciones? Hay diferenciaciones y las dos patologías están siempre. Hay niños que ya nacen con un defecto genético, cromosómico, que produce pérdida de la audición. Sí. Esa pérdida de la audición puede ser severo, puede ser profundo. O se puede ir adquiriendo con el correr de la vida. Esos son los más frecuentes porque existen varios factores que pueden inducir a ello. ¿Y el tratamiento para los dos casos es el mismo o diferente? El tratamiento depende de cuál sea la patología que esté produciendo la pérdida de la audición. ¿Cuál es la causa? Sí. Por ejemplo, en un niño de 7 años que tiene una hipoacusia conductiva, como estábamos viendo en la imagen,
que tiene líquido en el oído medio, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿verdad? Claro. Se le va a instalar un tubito de drenaje para que salga pueda el respirar, para que pueda airearse el oído medio, y con eso yo creo que va a recuperar bien la audición. Pero un niño de 7 años que tiene una hipoacusia neurosensorial, por más que se le haga el procedimiento, no va a servir para nada. En ese caso probablemente va a tener que usar un audífono para que pueda ir escuchando mejor. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver enseguidita para seguir charlando sobre este tema, y quiero también pedir una recomendación a Punto Pharma, por favor. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Bueno, continuamos hablando de la hipoacusia, que es la pérdida de la audición, escuchar poco o menos, o no escuchar nada, ¿verdad? Con el doctor Gustavo Miguel Benítez, otorrino laringólogo. Y hay algunos cuidados que uno puede tener, doctor, ¿verdad? En el caso de que no haya tenido, no nació con este problema, pero ¿cómo podemos cuidar nuestra audición? ¿Cómo podemos cuidar normalmente, sin necesidad de ir al médico, ¿verdad? En el día a día. En líneas generales, ya no solamente para los recién nacidos, sino para todos. En primer lugar, el uso de auriculares. El uso de los auriculares produce pérdida de la audición por trauma acústico. Generalmente es por el exceso en el uso en decibeles de esos auriculares. Segundo, la exposición a ruidos intensos de fábricas, discotecas, armas de fuego, juego de pirotecnia, bombas, tema de Navidad. O sea, los DJ, por ejemplo, se van a quedar sordos. Ellos trabajan en eso y con la música todo volumen. Deberían de usar protectores auditivos con filtros. ¿Cómo son protectores? Los protectores auditivos con filtros solamente bloquean la entrada de aquellos sonidos perjudiciales para la salud auditiva, pero dejan pasar para que pueda captar el habla, por ejemplo. Claro. Eso se puede fabricar, se hace a medida. Es un implemento que sí existe. Sí. Y también la cantidad de personas, no solamente, antes decíamos adolescentes, pero ahora no solamente adolescentes, gente grande también que está acostumbrada ya con los iPads o con lo que sea, se ponen y se van caminando, se van en la moto, lo que sea, y uno pasa por al lado y escucha la música, porque está súper alto. Eso también. Se piensa que a una distancia de 1 metro no deberíamos de escuchar lo que él está escuchando dentro de su oído. Si estamos escuchando eso, significa que está en un tono demasiado alto y que probablemente sea perjudicial para su oído. O sea, no es que va a escuchar muy alto y ahí en el momento ya va a perder la audición, sino que eso es gradual, ¿verdad? Eso es gradual. Primero se produce una fatiga auditiva, después se produce una pérdida transitoria y después la pérdida ya es permanente. Es lo que les pasa a los trabajadores donde hay grandes ruidos. Claro. Fábricas grandes que tienen máquinas que producen 80, 120 decibeles de salida. Sí. En esos casos obligatoriamente se deben hacer chequeos auditivos cada 6 meses o de lo contrario usar permanentemente tapón auditivo. Claro. Vemos también que las personas, por ejemplo, que tienen que manejar esas máquinas de mucho ruido, como los taladros, tienen unas... no sé qué, algo se ponen para que no les llegue. ¿Eso les protege? Los protectores pueden ser que van metidos dentro del oído, eso se llama de inserción. Sí. O de lo contrario, protectores que van por fuera, eso se llaman de copa. Los dos son efectivos, los dos producen una atenuación de 40 decibeles aproximadamente.
Con eso se logra por lo menos retrasar que se produzca algún daño dentro de la audición. Pero por reglas internacionales, aquellas personas que están expuestas a más de 80 decibeles o 90 decibeles de ruido pueden estar solamente trabajando 4 horas en esos lugares con mucho ruido. ¿Hasta cuántos son los decibeles normales que el oído humano puede escuchar sin dañarse? Generalmente se produce diríamos, el umbral para el dolor en el caso de ruidos es de 80 a 90 decibeles. Ya se produce dolor. El daño no se puede medir solamente por una exposición, a no ser que sea un disparo de un arma de fuego, una escopeta, algo así, que sí puede producir ya un daño permanente en ese momento. Y el tema de la polución sonora que la municipalidad de repente controla, ¿eso cuánto es? ¿Cómo son los decibeles en los lugares, en los locales de baile y todo eso? Ya, en una calle de nuestra capital probablemente tengamos unos 80 a 90 decibeles en un día, diríamos, normal. En una discoteca fácilmente llega a 120, 130 decibeles de salida. Es como si estuviéramos en un aeropuerto con un jet cerca de nuestros oídos. Dios. Y la gente que trabaja en los aeropuertos, ahora que dijo, los que están ahí cerca y haciendo los avisos, ellos tienen los protectores. Obligatoriamente deben usar. En Brasil existían programas tratando de concientizarle a la gente para que usen los protectores auditivos. Por supuesto, así como en nuestro país, también que no quieren usar, sí. La gente no quiere usar ningún tipo de protector, primero porque es molestoso, segundo porque produce calor, sudor, molestias. Entonces ponían letreros en grande que decían que el ruido intenso puede llegar a producir impotencia sexual. Y ahí sí. Entonces ahí fueron concientizándose de a poco para empezar a usar sus auriculares. ¿Y puede producir o pusieron nomás para asustarle? Puede producir. Yo siempre le digo a los doctores eso. Lo primero que le pregunto es si de lo que estamos hablando puede causar impotencia sexual. Y eso hay que decir porque ahí recién prestamos todos atención. Sí, porque la persona expuesta a cantidades de ruido están sometidas a un estrés permanente. Claro. Eso puede producir alteraciones cardiovasculares, hipertensión, taquicardia, puede producir alteraciones respiratorias. Eso conlleva a tener pérdida de la audición, a tener zumbidos, un estado emotivo diferente, al no escuchar bien, al no entender bien, al no relacionarse bien, producen cambios de humor en la persona, pueden tener inclusive consultas psiquiátricas. Es decir, es un conglomerado que viene solamente por el hecho de no escuchar bien. Perfecto. Bueno, vamos con otro material que tenemos, señor director, por favor. Cuidados en el hogar. Con frecuencia la acumulación de cera en el oído se puede lavar cuidadosamente con jeringas de oído y agua tibia. Se pueden necesitar ablandadores de cera si la cera está dura y atorada en el oído. ¿Qué son las jeringas? Creo que no es recomendable que se produzca una autolimpieza con agua. Actualmente prácticamente muy pocas personas utilizan lavado de oído con jeringas generalmente hacemos una aspiración con un microscopio operatorio, con un aspirador, con aspiradores de oído, que es mucho más seguro. Pero ya el profesional. Pero con un profesional otorrino. ¿Y el tema de que cuando nos limpiamos con los cotonetes, doctor? Una vez más, el cotonete totalmente contraindicado, es muy peligroso. Todos los materiales que van metidos dentro del oído pueden producir daño, un daño accidental o un daño fortuito. Entonces, cuando más lejos está del oído el cotonete, mejor. Y muchas veces, me encantaría que vuelva a explicarnos qué pasa cuando supuestamente sentimos que tenemos un poquito de cera, nos molesta y vamos con el cotonete ahí hasta el fondo para sacar y para que quede limpio y nos quedamos felices porque tenemos el oído limpio y si metimos la pata al hacer eso, ¿verdad, doctor? Nuestro oído de por sí tiene la capacidad de autolimpieza. Toda la cera, producto de desecho, producto epitelial, tiende a ir hacia afuera, de dentro para afuera, a través de unos pelitos que actúan como un cepillo que impulsa eso hacia el exterior. Sí. Cuando uno mete el cotonete, está siguiendo el camino inverso.
desde afuera para adentro, y todo el mecanismo prácticamente se destruye, se descompone. Con el tiempo se va obturando, se va formando una masa más dura, es más difícil de quitar. Inclusive pueden producir daño del tímpano, pueden producir rotura de tímpano. Entonces no es aconsejable que se ponga el cotonete dentro del oído, justamente porque está produciendo el camino inverso de lo que nuestro cuerpo está tratando de lograr. Y creemos que limpiamos, pero estamos haciendo mal, estamos haciendo daño. Sí, porque probablemente va a quitar una parte de la cera y el resto de la cera va a ir empujando y va a ir aglutinando en el fondo. Claro. Y eso se va a formar como una especie de cemento duro que a veces es muy difícil de quitar. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Cuando los problemas auditivos interfieren con su estilo de vida. Cuando los problemas auditivos no desaparecen o empeoran. Cuando la audición es peor en un oído que en el otro. Cuando usted presenta una pérdida auditiva grave y súbita o zumbido en los oídos. ¿Está correcto? En la primera imagen estaba mostrando un microscopio operatorio cuando está haciendo una exploración, como normalmente se hace en las consultas. Ante cualquier duda, siempre es mejor acudir a un profesional médico. Perfecto. Y si es posible, a un otorrino si se relaciona con el tema auditivo. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita ya en la parte final de nuestro programa. Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida en sabores frutilla, coco y vainilla. Queso magro Cuartirolo Vida, hecho a base de leche semidescremada, y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS Servicio de Protección a la Salud es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa de Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Estamos en la parte final de nuestro programa con nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Miguel Benítez, otorrino laringólogo, que nos estuvo explicando muy, pero muy bien, y entendimos todos el tema de la hipoacusia, qué es, cuál es cómo se hace el diagnóstico precoz y qué pasa cuando ya estás grande y comenzás a perder también la audición, qué cosas se pueden hacer, cómo podemos evitar. Y aprendimos mucho, doctor. Le queremos agradecer su presencia en el programa y me gustaría que en este último minutito que tenemos pueda dar un mensaje a nuestros televidentes. Al contrario, yo les agradezco la invitación. Es un modo de compartir también con el pueblo paraguayo nuestras experiencias. No es muy fácil el trabajo que realizamos, pero produce mucha, diríamos, felicidad por el hecho de hacer un diagnóstico, llegar a un tratamiento, llegar a un buen puerto con un niño o un adulto que empieza otra vez a escuchar. Tenemos grandes satisfacciones y eso nos impulsa a seguir creciendo. Y gracias a estos programas es que la gente se entera, estamos creando conciencia no solamente en los profesionales médicos, sino también en la población en general, porque no le damos mucha importancia a la salud auditiva, que es un órgano realmente trascendente en nuestra vida de relación, y solamente aquellos que lo perdieron son los que lo valoran. Así mismo. Doctor, muchas gracias por su presencia. Muy bien, al contrario, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.